Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a las noticias, jueves 29 de abril de 1999. Perdonen la tardanza en estos minutos, pero acabamos de llegar de la presentación de Izquierda Unida, que acaba de terminar, y por tanto ya conocemos los candidatos de este partido para las próximas elecciones municipales 1999, que se van a celebrar el día 13 de junio. Por tanto, ya a partir de este momento solo quedan por conocer los representantes del Partido Independiente de Ellín, del Partido Humanista y del Partido Regionalista. Estos dos últimos partidos hasta este momento pues no se han dejado ver. Incluso pensamos que puedan tener problemas para confeccionar esas listas y por tanto, posiblemente, vamos a dejar ese posiblemente entre comillas, cabe la posibilidad de que no puedan estar o no se presenten a las listas municipales, pero ahí estamos esperando y hasta este momento no nos han facilitado ningún dato al respecto. Vamos a hablar, por tanto, de esta presentación de Izquierda Unida que se ha realizado en el Hotel Reina Victoria. Ahí estaban los candidatos principales para explicar su confección de listas, así como para responder a todas las preguntas de los representantes de los distintos medios de comunicación que nos encontrábamos en el lugar. Ahora, en el informativo, les vamos a ofrecer pues, la primera parte, la introducción donde se presentan los nombres de esas personas y una breve explicación a cargo de Bolívar y, posteriormente, después de este informativo, pues les vamos a ofrecer esa rueda de prensa entera que, bien, estamos pendientes. Vamos a cambiar un poco el posicionamiento y es que después del informativo vamos a cumplir con la obligación de Elige tu concierto y posteriormente a este nuevo programa que va a durar aproximadamente una media hora, pues ya sí le vamos a ofrecer esa presentación de Izquierda Unida. Corregido eso, pues nos vamos a ir hasta el Hotel Reina Victoria para conocer esta presentación. Buenas tardes, bienvenidos y agradecer la presencia de todos los medios de comunicación a esta rueda de prensa de presentación de la candidatura de Izquierda Unida para las elecciones municipales del próximo 13 de junio en la localidad de Ellín, en nuestra ciudad. En primer lugar, quería disculpar la presencia de Paco Morcillo, que tiene un problema de intervención. Están interviniendo a una hija suya en este momento en Alicante de la Vista y no ha podido, por lo tanto, estar con nosotros. Y anunciar ya, que supongo que tiene un cierto interés también para los medios de comunicación, que la presentación pública de la candidatura, ya para el conjunto de la población, se celebrará, si todo nos sale como tenemos previsto, el próximo día 13 de mayo, jueves, probablemente a las 8:30, con la presencia del coordinador regional de Izquierda Unida y de un diputado nacional que esperamos sea Pablo Castellano. Yo quería, en primer lugar, dar la relación de las personas que componen la candidatura y después haría un breve comentario sobre la misma. Encabeza la candidatura Pedro Bolívar Reverte, médico, especialista de aparato respiratorio. Actualmente trabaja en el Hospital de Ellín, o trabajo en el Hospital de Ellín, y soy portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. En segundo lugar, Cristóbal Espinosa Azorín, profesor y concejal del Ayuntamiento de Ellín también, con 39 años de edad. En tercer lugar, Carlos Lozano Gotor, profesión es abogado, y va como independiente en las listas de Izquierda Unida. En cuarto lugar, también independiente, Rosario Morcillo Clavijo, abogada, edad 27 años. En quinto lugar, José Luis Hernández Quintanilla, profesor de matemáticas, en el Instituto Melchor de Macanaz, independiente, edad 42 años. En sexto lugar, Estrella Losada Azorín, ama de casa, independiente, edad 38 años. En séptimo, Antonio Martínez Ruiz, hostelero de la pedanía de Iso, 23 años, independiente. En octavo lugar va Pilar Rodas Esparcia, miembro del Comité de Empresa de Ródenas y Rivera, conocida como La Yutera.
y es del Comité de Empresa por Comisiones Obreras y miembro de la Ejecutiva Comarcal de Comisiones Obreras. En noveno lugar, Mari Carmen Báidez Sánchez, estudiante de Administración Sanitaria, 19 años de edad. En décimo lugar, David Sánchez Martínez, dependiente de comercio, de 20 años de edad, independiente. En onceavo lugar, Cándido Jiménez Roldán, trabajador de la madera, delegado de UGT en su empresa, de 45 años de edad. En doceavo lugar, Clara García López, parada, del barrio del Calvario, de 22 años. En treceavo lugar, Rafael Serrano Sánchez, de profesión peluquero y de edad 50 años. En el lugar 14, Jesús Bleda Escribano, trabajador del comercio, delegado de empresa por Comisiones Obreras, de 62 años. En el puesto 15º, Francisco Morcillo Ortega, trabajador de Ródenas y Rivera y actual concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Llín, de 53 años. En el puesto 16º, Raquel García Martínez, trabajadora del textil, edad 19 años. En el puesto número 17º, Joaquín Callejas García, miembro del Comité de Empresa de Ródenas y Rivera por Comisiones Obreras y de 34 años de edad. En el 18º, Pilar Bienvenida Laforet Tomás, ama de casa, de 40 años. En el 19º, Pedro Ortega Bravo, es transportista de la pedanía de Mingo Gil y de 37 años de edad. En el lugar 20º, Rafael Hernández Cantero, miembro de la Asociación de Vecinos del Barrio del Calvario, de 67 años. Número 21 va Juan Pérez Ruiz, secretario comarcal del Sindicato de Pensionistas de Comisiones Obreras de Llín y con 66 años como jubilado. Y como reservas llevamos a Benigno Armilla Sánchez, trabajador del sector de alimentación, de 35 años, Manuel Francisco García Chinchilla, trabajador del MOPU, de la pedanía de Minas, de 53 años, y Juan José Villena Pérez, técnico en electrónica, de 32 años. Esa es la candidatura y yo solo quería hacer un breve comentario a la misma. Entendemos que es una candidatura equilibrada en muchas cosas. En primer lugar, porque hay una relación entre hombres y mujeres bastante pareja, aunque seguimos dominando los hombres sobre las mujeres un poco en la candidatura. Es una candidatura, por otra parte, equilibrada también en cuanto a su composición social. Yo diría que hay una representación, pues desde pequeño autónomo que se dedica al transporte fundamentalmente, hasta trabajadores, muchos de ellos trabajadores representativos porque son miembros de los comités de empresa de sus respectivos centros de trabajo, de UGT y sobre todo de Comisiones Obreras, y también profesionales de la educación, del derecho, de la medicina, de la enseñanza, en fin, yo creo que de campos diversos de los profesionales. Y yo creo que también en cuanto a la edad es una candidatura que lleva muchísima gente joven, incluso yo creo que probablemente los más jóvenes de todas las candidaturas que hasta ahora se han presentado van en nuestra candidatura, y el conjunto de la media de edad pues no se establecerá más allá de probablemente por debajo de los 40 años, aunque hay personas, claro, que estamos por encima, desgraciadamente, de esa edad. Yo creo que eso es un poco el resumen de lo que es la candidatura, y lo que sí estamos es abiertos a las preguntas que se puedan realizar. Quizá un matiz dentro de la candidatura se habrá observado, porque a lo mejor puede sorprender, que van bastantes personas que no son de Izquierda Unida. Yo creo que eso también ha sido un esfuerzo que hemos hecho para que haya también una incorporación de personas que
teniendo inquietudes en el ámbito de la política, pues bueno, o no se han sentido atraídas por ningún partido político, o entienden que no deben estar en partidos políticos por sus cuestiones personales, y que sin embargo son representativas de sectores sociales importantes y sobre todo quieren hacer algo por su ciudad. Yo creo que el recoger esas personas dentro de la candidatura nos abre mucho más a nuestra propia candidatura, y desde luego cara al programa, en el que contribuirán en la medida de lo que ellos quieran y puedan, por supuesto, pues yo creo que eso también abre los programas, y por lo tanto recoge pues aspiraciones mucho más diversas de las que a lo mejor desde la perspectiva de una coalición, de un partido político, se pueden abrir. Por lo tanto, estamos satisfechos de que pertenezcan a nuestra candidatura, y también lo ponemos de manifiesto como uno de los rasgos de la candidatura de Izquierda Unida. Y nada más, yo creo que estará abierto a las preguntas. Bien, continuamos. Esta era la introducción de esta rueda de prensa y ahora la vamos a recordar. Decirles que vamos a volver a verla después de Elige tu concierto. Ahora la candidatura, pues como Pedro Bolívar Reverte, va a ser el número 1, profesión médico, y el segundo va a ser para Cristóbal Espinosa Azorín, profesión de maestro. Tercero, Carlos Lozano Gotor, que de profesión es abogado. Después tenemos como número 4 a Rosario Morcillo Clavijo, de profesión abogada. Tenemos como el número 5 a José Luis Hernández Quintanilla, que es profesor de matemáticas. Como número 6 a Estrella Losada Azorín, ama de casa, que viene como independiente. En el puesto número 7, Antonio Martínez Ruiz, hostelero, es de la pedanía de Iso. Luego en el puesto número 8 tenemos a Pilar Rodas Esparcia, que es miembro del Comité de Empresa de Ródenas y Rivera, también conocida como La Yutera. En el puesto número 9, a Mari Carmen Baides Sánchez, que es estudiante. También en el puesto 10 tenemos a David Sánchez Martínez, que es dependiente de comercio. En el puesto 11 a Cándido Jiménez Roldán, que es trabajador de la madera y delegado de UGT en su empresa. En el puesto 12, Clara García López, que está parada y es del barrio del Calvario. En el puesto 13, Rafael Serrano Sánchez, de profesión peluquero. En el puesto 14, Jesús Bleda Escribano, trabajador del comercio. En el puesto 15, Francisco Morcillo Ortega, es trabajador de Ródenas y Rivera y actual concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Llín. En el puesto 16, Raquel García Martínez, trabajadora del textil. En el 17, Joaquín Calleja García, miembro del Comité de Empresa de Ródenas y Rivera por Comisiones Obreras. En el puesto 18, Pilar Bienvenida Laforet Tomás, que es ama de casa. En el 19, Pedro Ortega Bravo, de profesión conductor. En el puesto 20, Rafael Hernández Cantero, que es miembro de la Asociación de Vecinos del Barrio del Calvario. Y ya, por último, en el puesto 21, Juan Pérez Ruiz, que es secretario comarcal del Sindicato de Pensionistas de Comisiones Obreras de Llín. Y como reservas vamos a tener en el primer puesto Benigno Armillas Sánchez, que es trabajador del sector de alimentación. En el segundo puesto, Manuel Francisco García Chinchilla, trabajador del MOPU, de la pedanía de Minas. Y en el puesto número 3, Juan José Villena Pérez, que es técnico en electrónica. Bien, pues esta es la candidatura que ha presentado esta misma tarde Izquierda Unida para las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Llín. Recordarles que podremos ver completa esta rueda de prensa después de Elige tu concierto. Y ahora vamos a continuar con otras noticias que se han ido produciendo durante el día de hoy. La primera habla de una nota informativa que nos llega sobre la festividad del Día de la Cruz y es publicada por el excelentísimo Ayuntamiento de Llín. El próximo fin de semana se celebra en el municipio de Llín el Día de la Cruz, fiesta tradicional que los ciudadanos de Llín y pedanías aprovechan para desplazarse a la naturaleza y visitar los parajes naturales más significativos de nuestro municipio en compañía de amigos y familiares.
Como es previsible una masiva afluencia de personas al medio natural, desde la Concejalía de Medio Ambiente y Sanidad se quiere ofrecer algunas sugerencias con la finalidad de hacer compatible el disfrute de estas áreas naturales con la conservación de las mismas. Primero, encender fuego solo en las zonas habilitadas para este fin al estar dotadas con barbacoas. Para evitar riesgos innecesarios de posibles incendios forestales, es aconsejable que no nos llevemos la comida sin estar preparada desde casa. Segundo, recoger todos los residuos producidos con nuestra visita y depositarlos en los contenedores o lugares habilitados para este fin. Si la zona elegida no dispusiese de estos contenedores, debemos llevarnos las bolsas de basura para depositarlas en alguno de los contenedores de nuestra ciudad o pedanías. El área utilizada no debe manifestar señales que evidencien nuestra estancia en la misma. En cualquier caso, nunca debemos dejar las bolsas abandonadas en el campo o en las cunetas de las carreteras, ya que nadie pasará a recogerlas y con esta acción estaremos contribuyendo a degradar nuestro entorno. Tercero, respetar la flora de la zona, no arrancando ramas de árboles o arbustos verdes para utilizarlos como combustible. Para hacer fuego en los lugares habilitados para este fin se debe recoger solamente leña muerta del suelo. Cuarto, evitar ocasionar molestias a la fauna silvestre del lugar. Recuerda que durante esta época numerosas especies, especialmente aves, están en pleno periodo reproductor. 5. Tener en consideración al resto de visitantes de la zona manteniendo el volumen de los aparatos musicales a un volumen adecuado y no elevando el tono de voz ni emitiendo ruidos estridentes que puedan perturbar la tranquilidad natural del área. 6. No llevar a cabo ninguna actividad que pueda suponer la modificación del estado actual del suelo, el agua, la flora o la fauna. 7. Evitar limpiar los utensilios de cocina en ríos, arroyos y cursos o masas de agua en general, ya que los detergentes, jabones y lejías contienen elementos químicos susceptibles de contaminarlas y por tanto afectar a la flora y fauna de las mismas. 8. No circular con vehículos fuera de los caminos y vías de tránsito autorizados. El uso inadecuado de los mismos puede generar deterioros irreversibles en el suelo y en la vegetación. Recuerde que existe un decreto de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente que prohíbe con carácter general la acampada libre en toda la comunidad en montes de utilidad pública, las áreas de conservación del medio natural y las vías pecuarias. Solicita con anterioridad los permisos pertinentes a los organismos competentes. Por último, el Ayuntamiento de Illín, a través de los servicios de recogida de basuras, ha colocado contenedores para albergar los residuos que se produzcan en las zonas que presumiblemente más visitantes van a acoger, como son la Laguna de los Patos, la zona recreativa del Puente Romano de Iso, zonas de acampada de los pantanos de Camarillas y Cenajo, etc. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se solicita la colaboración de todos, siguiendo los consejos que se ofrecen y haciendo uso de los contenedores. Bien, ahora nos vamos a otra noticia y es la sección de industria, que hoy trae un tema puntual. Son los puntos de información de empleo. Si estás en paro, te interesa saber que existen al menos 28 puntos de información para el empleo en toda Castilla-La Mancha. En ellos podrás encontrar todas las convocatorias de becas, módulos de formación y empleo, nuevos yacimientos y cuántas medidas aparecen recogidas en el Acuerdo Regional por el Empleo de Castilla-La Mancha. Estos centros te servirán también para informarte en materia de autoempleo y formación, así como atender tus dudas en cuanto a las prestaciones por desempleo o jubilación. Los puntos de información se han abierto en virtud del acuerdo firmado entre el Gobierno regional, los sindicatos y los empresarios, y hasta la fecha han atendido más de 10.000 consultas. Después de publicidad, seguimos con ustedes. Ahora le vamos a leer una nota de prensa que nos hace llegar el Partido Socialista Obrero Español. El candidato socialista a la alcaldía de Illín, Andrés Valero Valera, ha mantenido una reunión de trabajo con la Junta Directiva de la Asociación de Amas de Casa de nuestra ciudad, mediante la cual ha tenido la oportunidad de conocer in situ las necesidades e inquietudes por las que atraviesa un colectivo tan importante en el movimiento asociativo de nuestro término municipal. Pero eso es bueno.
El candidato socialista hizo llegar a expresar lo colectivo la importancia que tiene la bondad del diálogo y acuerdo con los movimientos sociales, transmitiéndole que los grupos políticos y que antes que ninguno el socialista quiere explorar sus coincidencias y tratará de encontrar espacios y soluciones comunes para afrontar y resolver los problemas que preocupan a los ciudadanos en general y a las amas de casa en particular. Igualmente manifestó a la Junta Directiva que la igualdad de oportunidades de las mujeres es una meta que comparte, habiendo quedado atrás la vieja organización social vertebrada en torno a la división de papeles entre hombres y mujeres, así como el reparto equitativo del trabajo y de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, y la participación de las mujeres en la toma de decisiones que se supone, a la vez que un desafío, elementos determinantes en la configuración de la sociedad del futuro. Manifestó con absoluta firmeza y convicción que las mujeres constituyen en estos momentos un gran potencial de cambio social y renovación porque son una fuerza en plena actividad y expansión que ha avanzado de forma espectacular en su preparación y formación. Se comprometió finalmente a poner en marcha políticas activas que imposibiliten la exclusión o marginalidad de las mujeres, tendentes todas ellas a conseguir la igualdad en el trabajo y en todas las esferas de la vida social. El que iban en lista o no iban en lista, pues la verdad es que no llegué a saber completa la suya. Ahora le vamos a ofrecer pues un reportaje sobre la gira de conciertos que Manuel Gerena va a realizar por Castilla-La Mancha. Dice del poeta que es pueblo vivo. De él admira la profundidad de sus versos y su honradez como ser humano. Si a esto unimos sus orígenes humildes, nos podemos explicar por qué ha elegido a Miguel Hernández y por qué el carácter reivindicativo de sus canciones. Yo de chaval pues era un campesino, después trabajé de electricista, entonces yo empecé a escribir antes que a cantar y empecé a escribir curiosamente después de caer un libro de Miguel Hernández en mis manos. Entonces pues yo escribía de una forma un poco ortodoxa, y escribía de una forma bastante autodidacta y entonces pues yo en ese momento no tenía más que reivindicar en pros de tanto los derechos humanos como de la justicia. Gerena lleva más de 30 años dejando sentir su voz, una voz solidaria que ha sabido conectar con el sentir del pueblo, porque su cante hondo es crítico, como también lo es la poesía de Hernández. Sus composiciones son renovadoras. Opina que el flamenco no debe ser inmovilista. Él indaga y fusiona. Y aunque no critica a los puristas, sí les pide que le dejen hacer. Manuel Gerena estará en nuestra región a partir del 28 de abril y pasará por todas las provincias para deleitarnos con este homenaje a su poeta preferido. La Unión de Pequeños Agricultores, conocida como UPA, de Castilla-La Mancha, denuncia que no solo no se están dando soluciones al problema de los mal llamados pozos ilegales, sino que ha tenido conocimiento de varios casos en los que la Administración Pública ha notificado por la vía ejecutiva el embargo de propiedades de los afectados. En UPA Castilla-La Mancha nos sentimos profundamente preocupados, dicen, ante estas noticias, cuando por un lado desde el Ministerio de Medio Ambiente se nos dice que se va a proceder a la regularización de estos pozos y por otro se continúa sancionando a sus propietarios. UPA Castilla-La Mancha denuncia la opacidad de la política medioambiental del ministerio que regenta Isabel Tocino, que no da soluciones eficaces a un problema de vital importancia para el futuro de miles de explotaciones de nuestra región, sino que, por el contrario, fomenta el poder de las aguatenientes enriqueciéndolos. Por estas razones, UPA Castilla-La Mancha exige públicamente al Ministerio de Medio Ambiente su compromiso de adoptar las medidas legales que el sector acuerde con participación de todos los interesados, organizaciones agrarias, organización de afectados, administraciones y regantes, y el de suspender y anular las sanciones y requerimientos administrativos. En UPA Castilla-La Mancha piensan que son conscientes de que el agua es un recurso limitado en nuestra región. Por ello, exigen que ésta pueda ser usada por los verdaderos profesionales de la actividad agraria, repartiéndose desde los criterios económicos y sociales más justos. Por ello, habrá que definir finalmente a quién tiene que ir el agua, dónde y cuánta. Ahora vamos a conocer los aspectos que se trataron en el Congreso que se celebró regionalmente, concretamente con un tema puntual, los servicios sociales. Profesionales relacionados con el mundo de los servicios sociales se han dado cita en Toledo para iniciar el proceso de elaboración
de las bases sobre las que asentar la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. Con este encuentro, organizado por la Consejería de Bienestar Social, se pretende conseguir un amplio acuerdo social e institucional acerca de los principios y criterios que deben regir el sistema de atención social en nuestra región. Unos principios que, en opinión del presidente de Castilla-La Mancha, deben seguir esta línea. Creo que a la hora de hablar de cómo ha de ser la ley, cómo tienen que ser nuestros servicios sociales, me atrevo a decir como primera reflexión, deben ser eficaces, deben ser pragmáticos. No tenemos que ser predicadores del servicio, sino solucionadores de las situaciones concretas. El director general de Administración Local, Alex Cutanda, clausuró en el Centro de Capacitación y Experimentación Agraria de las Pedroñeras en Cuenca un seminario para policías locales de Castilla-La Mancha sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres. Este seminario, que se inició el pasado lunes, ha reunido un total de 45 agentes de las 5 provincias de la región, a las cuales se les ha impartido conocimientos sobre aspectos psicológicos, socioasistenciales y jurídico-procesal relacionados con los casos de agresiones a mujeres. Entre los alumnos hay agentes de 15 municipios de Ciudad Real, Villahermosa, Bolaños, Argamasilla de Calatrava, La Solana, Almadén, Almodóvar, Tomelloso, Malagón, Alcázar, Moral de Calatrava, Argamasilla del Alba, Miguel Turra, Puerto Llano, Villarrubia y la capital. De 7 municipios albaceteños, Ellín, Almansa, Villarrobledo, Tarazona, Casas Ibáñez, La Roda y la capital. 8 toledanos, Torrijos, Santa Olalla, Camarena, Villacañas, Illescas, Fuensalida, Miguel Esteban y la capital. Y 5 de Cuenca, Villahermosa, Motilla, Mota del Cuervo, Tarancón y la capital, además de los alcarreños de Azuqueca y la capital. En el seminario han participado psicólogas y abogadas que trabajan en casas de acogida a mujeres maltratadas y en una asociación de asistencia a mujeres violadas. La inspectora jefa del Grupo de Análisis del Área de la Mujer de la Comisaría General de Policía Judicial y agentes de la Policía Local, responsables de la Dirección General de la Mujer de la Junta y el fiscal jefe de la Audiencia de Ciudad Real. Ahora vamos a tratar un tema puntual, un tema que ya se va alargando demasiado. Estamos haciendo referencia a la guerra que se está llevando a cabo en Serbia. En este caso vamos a hablar de las personas que están padeciendo esa guerra, entre ellos los más pobres. Estoy haciendo acto de referencia hacia los albano-kosovares. Estas personas ya están llegando, los refugiados están llegando a Castilla-La Mancha. Vamos a conocer un reportaje sobre los primeros albano-kosovares que han llegado a Castilla-La Mancha. Como han llegado ante un sitio que pues habéis oído que algunos decían que ni siquiera sabían dónde estaba España, pues mucho menos Sigüenza, ¿no? Qué pueblos a que le traerían y qué es aquello y tal. Bueno, pues ayer las miradas en las entradas lo decían todo, ¿no? Unas miradas, unos llorando, otros pues una cara de tristeza profunda que veías el dolor y el sufrimiento que llevaban en sus entrañas, pues por todo lo que dejaban, por todos los familiares que han perdido, en definitiva, pues por la situación que todos sabemos, ¿no? Ayer la gente vino pues bastante mal, bastante decaída física y psicológicamente, y hoy ya pues han podido descansar, se han encontrado con una buena acogida, un buen lugar donde están, no es como el campamento de allí, y la verdad es que están mejor. Están tristes pues por lo que han dejado y por el futuro incierto que tienen, pero bueno, dentro de lo que cabe pues han visto que esto quizás no es como se lo imaginaban, porque ellos no se imaginaban a lo mejor España así. Y los niños pues ayer se encontraron nada más entrar con la guardería, con los juguetes, y imagínate, o sea, venían llorando y seguida una sonrisa de oreja a oreja y muy bien. Siguen recordando todavía lo que les ha pasado, porque hoy, por ejemplo, hemos hecho dibujos y han dibujado pues las casas en llamas, con los tanques y demás. Me llamo Borja, hemos venido a traer unos juguetes, soy de Sigüenza y para que se diviertan. ¿Qué has traído? Pues aquí muñecas, puzzles y cosas para que jueguen. Estamos recibiendo apoyo de todo tipo, ropas,
voluntariado, dinero, juguetes, libros. Hoy, por ejemplo, la fábrica de aquí de agua nos da 1.500 litros de agua. La gente va respondiendo. Nosotros fundamentalmente en este momento lo que necesitamos es voluntariado y colaboración económica, porque ante la urgencia de que venían, lo normal era haber hecho al revés, es esperar que la gente nos hubiera dado pues mantas, sábanas, pues cosas de primera necesidad. Pero la urgencia nos obligaba a hacerlo al revés. Vamos a comprarlo y vamos a esperar luego en la buena voluntad de la gente, en la solidaridad, que ayuden, colaboren y podamos pagar todo esto. La adaptación es el proceso en el que se encuentran ahora. Todavía están, por así decirlo, aterrizando e instalándose. Porque, bien, han llegado, han dormido, han comido, pero todavía no saben muy bien cómo van a pasar los próximos días, ya que estamos organizando pues toda la atención sanitaria, psicológica, social, de manera que puedan sentirse realmente bien en todos los niveles posibles. La inserción fundamentalmente va a consistir pues, en formación laboral en la medida pues, que les podamos facilitar trabajos y algún tipo de formación mientras se resuelven todos sus papeles. El idioma, por supuesto, es fundamental. Tendrán clases mañana y tarde de español, a poder ser en plan intensivo. Y habrá que pensar, pues también las mujeres, ya en el centro de refugiados tenemos un programa de actividad de su tiempo libre, pues a lo mejor es cuestión de que las mujeres también entren por ahí, y hay que tener en cuenta todo el tema de niños con su escolarización y el tema de ancianos, que también es, de hecho hay gente que no puede bajar a comer y hay que subir la comida a las habitaciones, y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. La Diputación Provincial de Albacete informa que ya está abierto el plazo de solicitudes para los jóvenes de nuestra provincia interesados en las actividades juveniles de ocio y tiempo libre para este año 1999, que ha programado esta institución. La diputada provincial de Cultura, Manuela Parras, anuncia que son 5 las actividades que se ofrecen y que son las siguientes. Campamento Indio, del 22 al 31 de julio, que se va a desarrollar en el Arroyo de Sierra, en Yeste, para jóvenes de 12 a 14 años de edad. Vacaciones de los Peques, del 20 al 30 de julio, actividad que se va a celebrar en Elche de la Sierra, para niños de 8 a 10 años de edad. Campamento Náutico, del 16 al 30 de julio, en La Manga, Murcia, para jóvenes de 12 a 14 años de edad. Otro campamento náutico, el del 1 al 15 de julio, en Benicàssim, Castellón, para jóvenes de 10 a 12 años. Y finalmente la marcha Nerpio-Arcaraz, que tendrá lugar, a diferencia de las demás actividades, una vez entrado ya el invierno de este año, del 4 al 10 de diciembre en la Sierra de Albacete, y para jóvenes a partir de 16 años. Para las actividades que se van a celebrar en el mes de julio, que son el campamento indio, vacaciones de los Peques, y los 2 campamentos náuticos, el plazo de solicitudes finaliza el próximo día 28 de mayo. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Diputación de Albacete en horario de 9 a 13 horas y deberán ir acompañadas de fotografía, tamaño carné y fotocopia del libro de familia. La adjudicación de las plazas para todas las actividades que se ofrecen se realizará siguiendo el orden riguroso de presentación de solicitudes. Si el número de solicitudes correspondiese con el de las plazas disponibles, todas las solicitudes serán admitidas, teniendo en cuenta el siguiente criterio de distribución geográfica. El 40% de las plazas ofertadas para solicitudes procedentes de Albacete Capital y el 60% de las plazas ofertadas para solicitudes procedentes de los demás municipios de la provincia. Para la actividad de la marcha Nerpio-Arcaraz, el plazo de admisión de solicitudes finalizará el 29 de octubre del presente año. Para más información, en el área de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación Provincial de Albacete, en el número de teléfono 967 59 53 00. Pues estas han sido todas las noticias que teníamos para hoy. Muchas gracias por estar ahí con nosotros y buenas noches.